maestras. Una de mis áreas de interés son específicamente en diabetes. Voy a presentar algunos estudios relacionados con la dieta e incidencia de diabetes, pero también me voy a enfocar en otras áreas. Entonces, bueno, brevemente, para aquellos que no han escuchado hablar del estudio y para los que saben del estudio, un recordatorio. El estudio de la salud de las maestras está conformado por maestras que en su momento pertenecían al programa de carrera magisterial y las mujeres están distribuidas en 12 estados de la República. Aquí lo pueden ver en este mapa. Y la Corte inicia en el 2006 y en el 2008, cuando las mujeres son invitadas a participar en el estudio y responden a un cuestionario basal. Este cuestionario es súper amplio, lo pueden consultar en la página del estudio, pero algunas de las preguntas que nos interesan responder o que, les hacemos preguntas a las maestras sobre sus características sociodemográficas. Hay información increíble de salud reproductiva que hace un par de meses la doctora Susana Lozano presentó los resultados respecto a la salud reproductiva. Aspectos de estilo de vida como son dieta, actividad física, tabaco, consumo de alcohol, etc. Tenemos una parte importante también de es autorreportado, peso, talla, circunferencia de cintura y obviamente el diagnóstico de enfermedades, que eso es algo que nos interesa mucho. Entonces, la Corte está conformada por 115,315 mujeres alrededor del país. Aquí, brevemente, la Corte inicia en 2 estados, Veracruz y Jalisco, en 2006, y posteriormente, en el 2008, la Corte se extiende a 10 estados más, donde se reclutan más personas. Y tenemos un pequeño estudio basal donde también se trató de recolectar información sobre maestros, pero bueno, hoy voy a enfocarme específicamente en lo que hemos desarrollado en la Corte de Mujeres. Tenemos 2 seguimientos, el primero en el 2011, el segundo en el 2014, y además de toda esta información que recolectamos en toda la Corte, tenemos lo que llamamos las subcortes clínicas. Entonces, los que hayan participado en los seminarios anteriores quizá estén más familiarizados con esto, pero en diferentes estados se ha recolectado información, más objetiva, donde dependiendo del lugar donde se recolectan estos datos, algunas de estas jornadas de investigación iban enfocadas a estudiar factores de riesgo de cáncer de mama, o enfermedad cardiovascular subclínica. Entonces, la mayoría de los estudios que les voy a presentar hoy se enfocan en la Corte General, pero también voy a hacer alusión a algunos estudios que utilizan la información de la subcorte clínica. Aquí, algo importante que quería mencionar es que dado que voy a hablar de la dieta, quería enseñarles la herramienta que utilizamos para la medición de dieta. No se ve lo de atrás, pero se los puedo platicar, es algo con lo que trabajo todos los días. Utilizamos un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, es semi-cuantitativo, y este cuestionario tiene 141 ítems. Entonces, se hacen preguntas sobre el consumo de muchísimos alimentos. Como pueden ver aquí, esta frecuencia de consumo de alimento pregunta sobre el promedio consumido durante el año anterior a la aplicación de este instrumento, y las respuestas, hay 10 opciones que pueden variar desde nunca hasta consumir un alimento 6 o más veces al día. Este cuestionario ha sido validado previamente y pues es la herramienta más importante con la que cuenta el estudio de cohorte para poder medir el consumo de alimentos en las mujeres. Entonces, dividí la presentación por desenlaces. Primero voy a hablar de algunos de los estudios que hemos realizado para estudiar cambio de peso y cambio de circunferencia de cintura. Y bueno,
Estos datos de cambio de peso y circunferencia de cintura se recolectan cada vez que se le envía a las mujeres un cuestionario para que respondan y nos den información nueva a través del tiempo. Tenemos información para 2006, 2008, 2011 y 2014. Dado que las mediciones que utilizamos son autorreportadas, dentro del grupo nos dimos a la tarea de validar esta información y ver que también se comparaban cuando se tenían medidas objetivas. Entonces invitamos a mujeres a participar, una submuestra de casi 4,000 personas y vemos que la correlación entre el autorreporte contra la medición objetiva de estas medidas es bastante buena. Ahora, algo que no mencioné antes, una disculpa, la información de dieta no la recolectamos siempre, porque como pudieron ver es un cuestionario muy grande. Entonces, se recolecta la información del cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos en 2006, después en 2008. En el primer ciclo de seguimiento de 2011 no se pregunta sobre dieta y en el de 2014 sí. Entonces, estos estudios que les voy a mostrar sobre cambio de peso y cambio de circunferencia de cintura utilizan a una pequeña submuestra de 19,310 mujeres de Jalisco y Veracruz, que son los dos estados que inician en 2006, y que posteriormente estas mujeres vuelven a responder el cuestionario en 2008. Entonces, para ver estos estudios de cambios en dieta y cambios en medidas antropométricas, estoy utilizando la información, en los estudios se utiliza la información de esta submuestra. El primer estudio que les quiero mostrar es algo que publicamos, me parece ser que en el 2017. Todas las ligas a los artículos publicados van a estar aquí abajo por si los quieren consultar. Ahorita me voy a enfocar únicamente en los resultados principales de cada uno de los estudios. Y bueno, en este caso estudiamos los cambios en el consumo específicamente de refrescos y cambio en peso y circunferencia abdominal. Entonces, lo que podemos ver aquí es que por cada incremento en una porción de consumo de refrescos, vimos que se asociaba con el incremento en 1 kilogramo de peso en este periodo de 2 años. Por el contrario, también vimos cómo se relacionaba el cambio de consumo de bebidas dietéticas con el cambio de peso y circunferencia abdominal y vemos que no se asocia con el cambio de peso. Les presento únicamente los resultados de cambio de peso, pero los de cambio de circunferencia abdominal son consistentes. Ahora, algo que me gustaría resaltar, y como verán a lo largo de mi presentación, pues trato de dar crédito a los estudiantes, y es que el estudio de corte ha sido ampliamente utilizado dentro del instituto por alumnos de la Escuela de Salud Pública para el desarrollo de sus tesis. Entonces, en este caso, estoy presentando los resultados de un estudio llevado a cabo por un estudiante de maestría que ya se graduó, Eric Angulo, y ellos lo que exploraron es cómo se relaciona este nuevo patrón de calidad de la dieta llamado Global Diet Quality Score. Ahorita les platico brevemente de qué es y por qué es importante, con el cambio de peso y cambio de cintura, de circunferencia de cintura, igual en esta corte. Entonces, me voy a referir a este indicador como el GDQS, y básicamente en general los índices de calidad de dieta que existían hasta la actualidad generalmente estaban enfocados a ver cómo la dieta se asocia con incidencia de enfermedades crónicas. Por el otro lado, los índices de adecuación de dieta lo que estudiaban es tratar de ver qué tanto la población de estudio cumple con ciertas recomendaciones de consumo de algunos macro y micronutrientes. Entonces,
un grupo de investigación que estuvo liderado por la Escuela de Salud Pública de Harvard se dieron a la tarea de generar y validar este índice que captura ambas cosas, tanto adecuación de dieta como el potencial riesgo de enfermedades crónicas. Entonces, enfocándome en este estudio específicamente, lo que podemos ver es que tomando como referencia a las personas que cambian poco su valor o el score del GDQS, vemos que aquellas personas que incrementan el puntaje, es decir, tienen una mejor dieta, claramente tienen una menor ganancia de peso comparado con aquellos que no cambian el puntaje en estos 2 años. Y lo mismo podemos ver al contrario, que las personas que disminuyen su puntaje del GDQS, es decir, una, digamos, menor calidad de dieta, se asocia con un incremento en el peso. Y bueno, estos resultados son igualmente consistentes cuando uno estudia la circunferencia abdominal. Entonces vemos igual aquí una menor ganancia de peso en aquellas personas que mejoran su dieta a través del tiempo y una ganancia de peso en aquellas personas en las que disminuyen la calidad de su dieta a través del tiempo. Este estudio también fue resultado de la tesis doctoral de la doctora Claudia Martínez y bueno, ellos se dan a la tarea de estudiar si la frecuencia de desayuno se asocia o no con ganancia de peso. Y lo que encuentran es que aquellas personas que desayunan todos los días, comparado con las personas que no desayunan, tienen una menor prevalencia de ganancia de peso de 5 kilogramos en este periodo de tiempo. Entonces, hay más estudios que utilizan información de esta submuestra, pero me parece que son estos 3 en los que me quise enfocar. Ahora voy a hablar sobre los estudios de incidencia de diabetes. Aquí, bueno, tenemos diferentes formas en las cuales podemos identificar casos incidentes en la corte. Obviamente, el principal es el autorreporte. Entonces, nuevamente, en cada uno de los cuestionarios, las mujeres nos pueden decir si alguna vez en la vida han sido diagnosticadas por un médico con diabetes, si llevan algún tratamiento y la fecha de diagnóstico. Sin embargo, algo muy importante, y este trabajo se está desarrollando no solamente para identificar casos incidentes de diabetes, sino otros desenlaces en salud también importantes para estudiar en México. Lo que hemos hecho es que cruzamos la base de datos de maestras con bases de datos administrativas. En este caso, son los prestadores de servicio de salud de las maestras, la mayoría de ellas pertenecientes al ISSSTE. Y esto nos ha permitido identificar también casos incidentes de enfermedad. Por un lado, pues ver si aquellas personas que autorreportan tener diabetes las encontramos en esas bases de datos y también a encontrar casos que previamente no habían sido reportados por las mujeres. Entonces, hasta el día de hoy tenemos 6,469 casos incidentes de diabetes, que es la verdad muchísimo. Y bueno, enfocándome nuevamente en el autorreporte, al igual que los datos antropométricos, hemos tratado de validar el autorreporte y lo que hemos visto es que en mujeres que respondieron a un cuestionario suplementario, el 84% de ellas que autorreportan tener diabetes, estos son todos casos incidentes, confirman el diagnóstico en este cuestionario suplementario. Entonces, bueno, les voy a presentar igual los resultados. Me parece que este fue el primer estudio dentro de la corte donde vemos algún factor de la dieta e incidencia de diabetes. Estudiamos el consumo de refrescos y cómo esto se asocia al riesgo de diabetes en mujeres mexicanas. Y bueno, claramente en esta figura podemos ver cómo
el incremento en el consumo de refrescos se asocia con un incremento en la incidencia de diabetes. Esto obviamente es algo que se sabe, se ha estudiado en el mundo, pero pues bueno, importante poder tener estas estimaciones en el país para poder, pues idealmente, ser utilizado para la toma de decisiones en política pública. Otra cosa que me gustaría resaltar y que es sumamente importante es que la cohorte, para diferentes desenlaces o diferentes preguntas de investigación, pertenece también a consorcios internacionales. Entonces, este es un consorcio, se llama Interconnect, donde el interés precisamente es estudiar la dieta como un factor de riesgo de incidencia de diabetes. Y bueno, somos parte de este consorcio y pueden ver que lo conforman 27 estudios de diversas partes del mundo. Y bueno, aquí los resultados del primero de estos análisis, como pueden ver, ahí estamos nosotros, la Cortes Maestras en inglés, The Mexican Teachers Cohort, por eso el acrónimo MTC. Y bueno, en este estudio lo que se encuentra es que el consumo total de leguminosas pareciera no estar asociado con la incidencia de diabetes. Y bueno, aquí voy a presentar dos análisis que, digamos, están en curso ya bastante trabajados, e igualmente por estudiantes doctorales, en este caso Giovanna López. Ella ya se graduó del doctorado de epidemiología en la Escuela de Salud Pública y bueno, estuvo trabajando en este proyecto en el cual se trató de estimar si las recomendaciones del Eat-Lancet, que en breve voy a platicarles de qué trata esto, si las personas que se apegan a estas recomendaciones tienen una menor incidencia de diabetes o no. Bueno, en el 2019, si no me equivoco, se publican, no, sí me equivoqué de año, pero bueno, en fin, Eat-Lancet publica recomendaciones, no nada más de una dieta saludable, sino recomendaciones para una dieta que sea sustentable y sostenible, enfocada en la salud del planeta, además de la salud de las personas. Y bueno, específicamente, como pueden ver aquí, esta dieta o estas recomendaciones, pues piden que la mayor parte de lo que consumamos provenga de frutas y verduras, y hacen recomendaciones muy específicas sobre el consumo de alimentos de origen animal o proteína animal. Aquí es como lo distribuyen: muy poco consumo de carnes rojas, aves, huevo, pescado. Y el consumo de proteínas de origen vegetal es lo que recomiendan más. Entonces tenemos por un lado las leguminosas, las nueces y las semillas. Por otro lado, el consumo de granos está enfocado en granos enteros, muy poco consumo de azúcares añadidos y, bueno, aceites y vegetales insaturados. Entonces, en este estudio lo que hicimos fue pues generar un score para cada una de las mujeres maestras para ver qué tanto se apegaban o no a esta dieta en específico. Y bueno, encontramos cosas súper interesantes. Nuevamente hay mucho más que se hizo en este estudio, pero los resultados principales, como pueden ver aquí, es que en comparación con las mujeres que tienen un puntaje menor para este score de Eat-Lancet, las mujeres con un mayor puntaje, es decir, aquellas que se apegan más a las recomendaciones de dieta de Eat-Lancet, tienen una incidencia menor de diabetes comparadas con las de puntaje menor. Algo muy interesante es que este puntaje me parece que podía ir de 0 a 15 y, como pueden ver, el mayor puntaje que obtenemos en la corte es de 3. Entonces, hay mucho potencial para mejorar el consumo de alimentos en general en el país.
Este es el segundo artículo de tesis de Claudia. Igualmente, ella es estudiante doctoral del doctorado en nutrición poblacional. Y bueno, en este caso, ven si el consumo o la frecuencia de consumo de desayuno se asocia con la incidencia de diabetes. Y nuevamente aquí claramente podemos ver cómo, comparado con las mujeres que no desayunan, aquellas mujeres que tienen el hábito de desayunar todos los días tienen una menor incidencia de diabetes. Además de estudiar diabetes, también tenemos varios estudios enfocados en la incidencia de hipertensión. Al igual que con diabetes, tenemos datos autorreportados. Para hipertensión no nos hemos dado a la tarea de buscar diagnósticos en bases de datos administrativas, pero definitivamente esto puede ser algo interesante. Entonces aquí únicamente estamos usando los casos autorreportados. Igualmente se hizo un pequeño ejercicio para validar este autorreporte. Tenemos 7,256 casos incidentes de hipertensión. Y bueno, lo que podemos ver es que 79% de las maestras que autorreportan tener presión arterial elevada, porque esa es la pregunta específica que hacemos, confirman el diagnóstico de hipertensión en un cuestionario telefónico. Entonces, igualmente me parece que voy a presentar 3 estudios. El primero de ellos es sobre consumo de alimentos ultraprocesados e incidencia de hipertensión. Y bueno, esto fue interesante porque encontramos que en general el consumo total de alimentos ultraprocesados no se asociaba con la incidencia de diabetes. Sin embargo, el consumo de alimentos ultraprocesados en forma líquida, básicamente las bebidas azucaradas, sí se asocian con un incremento en la incidencia de diabetes y el consumo de sólidos no, pero cuando hacemos el análisis de cada uno de los subgrupos que conforman a los alimentos procesados, vemos que las carnes procesadas sí incrementan el riesgo de diabetes. Otro estudio en el que se trata de ver la dieta, los patrones de la dieta e incidencia de hipertensión. Lo que se hace en este caso es que se derivan patrones de dieta dependiendo de pues, lo que las mujeres están consumiendo y se identifican en este caso 3 patrones. El primero, al que los autores le llaman un patrón de frutas y verduras, que, bueno, pues claramente se caracteriza por un alto consumo de frutas y verduras y un bajo consumo de, por ejemplo, postres, granos refinados, etc. Por otro lado, se encuentra un patrón occidental en el que, como pueden ver en esta figura, se caracteriza por el consumo de fast foods, carnes, y comparado con este patrón de consumo de frutas y verduras, las personas que muestran tener este patrón occidental de consumo, pues consumen pocas leguminosas, pocas tortillas, poca fruta. Y un tercer patrón que se identifica en la corte es al que los autores llaman un patrón de consumo pues moderno mexicano, donde podemos ver cómo hay consumo de tortillas, leguminosas, antojitos, pero también un alto consumo de refrescos. Y bueno, hay un bajo consumo de granos enteros, leche y yogur y fruta. Entonces, estos son los patrones y posteriormente ven cómo estos patrones se asocian a la incidencia de diabetes. Y en este caso podemos ver que las personas que tienen un puntaje mayor, tanto en el patrón occidental como en el moderno mexicano, comparado con las personas que tienen un puntaje menor, tienen una mayor incidencia de hipertensión. Aquí el resultado para el patrón occidental, este es el resultado del patrón mexicano moderno con hipertensión.
Y bueno, finalmente, este es un estudio que me parece ya fue enviado a revista, ahorita está en revisión. Y también, pues interesante, porque la población mexicana, bueno, el consumo de aguacate hoy en día es bastante popular, no nada más en México, sino en otros países, pero no en todos los lugares podemos estudiar su consumo, porque o es un consumo muy nuevo, y bueno, en México el consumo de aguacate ha sido prevalente por muchos años, y vemos que el consumo de aguacate se asocia igual con una reducción en la incidencia de incidencia de hipertensión. Y lo que vemos aquí es que aquellas personas que consumen aguacate más de 5 veces a la semana, esto es, se hace por porción, medio aguacate, comparado con las personas que no consumen aguacate, tienen una menor incidencia de hipertensión. Y bueno, aunque esta pues no es una enfermedad crónica, otra área que se está empezando a explorar en la corte es también la calidad del sueño. Entonces, dentro de la corte se ha aplicado un instrumento, es el índice de calidad de sueño de Pittsburgh en los nuevos ciclos de seguimiento. Y bueno, este índice ha sido validado previamente para poblaciones de habla hispana, y básicamente lo que trata de hacer es poder diferenciar el sueño de baja calidad del sueño de calidad, utilizando 7 dominios diferentes. Entonces se le pregunta a las maestras sobre la calidad subjetiva del sueño, la latencia, duración, etcétera, y con base en esto se genera un puntaje que después puede ser utilizado para ver pues su relación con enfermedades o utilizando el sueño como un desenlace. Y en este caso, también con los mismos patrones que les acabo de presentar para incidencia de hipertensión, nos dimos a la tarea de estudiar si tener una mejor dieta o no se asociaba con una mejor calidad de sueño. Y bueno, en este caso lo que encontramos es que en el caso del patrón de frutas y verduras, el quintil 1 representa a las mujeres con una menor calidad de su dieta. Para los patrones occidentales y moderno mexicano, el cuartil 4 es el que representa una menor calidad de la dieta, y podemos ver que cuando los comparamos con, digamos, los puntajes más saludables dentro del patrón, los 3 se asocian con una menor calidad de sueño. Y pues bueno, estos fueron resultados que vemos para la Corte General. Y ahorita quisiera presentarles 2 estudios más en esta subcorte clínica de la cual les hablaba con anterioridad. Tenemos 6,832 mujeres que han participado en esta subcorte, y me voy a enfocar específicamente en los estudios donde se hacen las mediciones del grosor de íntima media carotidia, que también en el seminario anterior el doctor Andrés Katzin ya presentó algunos de estos resultados, pero bueno, me gustaría hacer énfasis en 2. Tenemos mediciones del grosor de íntima media, y también se tomaron muestras de sangre para medir diferentes biomarcadores. Entonces, igualmente, este fue el resultado de la tesis de maestría de Adrián. Adrián actualmente es parte del equipo de maestras, y bueno, lo que ellos encuentran es que el consumo total de productos lácteos se asocia con un grosor de íntima media mayor. Entonces, las personas que consumen más lácteos comparado con las personas que consumen menos lácteos tienen un mayor grosor de íntima media. Y algo que también encuentran que es un resultado interesante es que el consumo de yogurt se asocia con una menor prevalencia de enfermedad cardiovascular subclínica. Entonces, aquellas personas que consumen mayor yogur tienen una menor prevalencia
de enfermedad cardiovascular subclínica comparado con las personas que consumen menos yogur. Y bueno, de los estudios que les voy a presentar resultados, me parece que este es el último. En este caso, igual utilizando la información de la subcorte clínica, se ve si los ácidos grasos circulantes omega 3 se asocian también con el grosor de íntima media. Y bueno, los resultados son interesantes porque en general en el total de la cohorte, de esta subcorte, pareciera que no hay una asociación. Sin embargo, en aquellas mujeres que reportan hablar una lengua indígena, parece ser que una mayor concentración de ácidos grasos omega 3 circulantes en sangre se asocian con una menor grosor de íntima media, tanto para ácidos grasos omega 3 totales como para cuando se ven separados de HA y PA. Entonces, esto es un poco en resumen lo que hemos hecho en el estudio, pero bueno, creo que hay muchísimo por hacer, no nada más para nuevos desenlaces, sino incluso para los desenlaces de los que ya hablé. Creo que existen muchas preguntas de investigación interesantes en relación a la dieta y las enfermedades crónicas que se pueden responder con este estudio de corte. Pero bueno, algunas de las cosas en las que estamos trabajando y donde vemos que se van a poder hacer muchos estudios más es sobre específicamente mortalidad y cáncer de mama. Entonces, al igual, hay una estudiante doctoral actualmente que su tesis se enfoca en ver si el consumo de azúcares añadidos, así como el índice glucémico y la carga glucémica de la dieta, se asocian con mortalidad total y la mortalidad por causa específica en la corte. Y bueno, ahorita les platico un poco más sobre cáncer de mama. Pero bueno, en general los estudios que existen en México que relacionan a la dieta con la incidencia de cáncer de mama provienen de estudios de casos y controles. Y bueno, en este caso, la dieta en estos tipos de estudios pueden tener problemas de error de medición e incluso sesgos. Y bueno, la Corte nos da la oportunidad de poder estudiar estas preguntas de forma prospectiva. Entonces, nada más les quiero enseñar brevemente. Para mortalidad de 2006 hasta 2019 hemos identificado 2.140 fallecimientos. La mayor parte de ellos son por cáncer. Posteriormente sigue la enfermedad cardiovascular, diabetes, accidentes y bueno, tenemos un casi 28% de otras causas. Y bueno, al igual que lo que les comentaba para diabetes, lo que hacemos para la identificación de muertes es obtener información del empleador, de bases de datos de administración de fondos de pensiones o informes de familiares cercanos. Y lo que hacemos es que cruzamos esta información con los registros de mortalidad, tanto los de Secretaría de Salud como los de INEGI, para poder identificar la causa de muerte. Entonces, bueno, nuevamente, mortalidad es un área potencial para la cual podemos hacer investigación en nutrición en la Corte. Y bueno, cáncer de mama, este es un proyecto que también es liderado por una compañera en el Estudios Maestras, la doctora Liliana Gómez, también catedrática con ACID. Y bueno, ellos se han dado a la tarea de validar los desenlaces de cáncer de mama. ¿A qué me refiero con esto? Es que si nosotros identificamos que una mujer reporta tener cáncer de mama, pues se busca a las personas, los expedientes clínicos, etcétera, para poder verificar si este autorreporte efectivamente se trata de un caso de cáncer de mama. Y bueno, al igual que lo que se hace con diabetes, se busca información de incidencia de cáncer en bases de datos administrativas, al igual que en los registros de mortalidad, es decir, identificar a aquellas mujeres que fallecieron por un diagnóstico de cáncer de mama.
Y bueno, podemos ver que a la fecha tenemos 1,621 casos identificados. Y ya para finalizar, esto es algo que a mí, bueno, personalmente me gusta mucho la parte metodológica y, bueno, pensar en todos los retos que conlleva estudiar la dieta en los estudios observacionales. Y bueno, algo en lo que hemos estado pensando recientemente es en los ensayos Diana. No me voy a detener mucho en esto. Hay mucha información en la literatura donde se ha utilizado el ensayo Diana, no necesariamente en nutrición, apenas se empieza a usar en la epidemiología de la nutrición, pero en otros ámbitos de la epidemiología. Y bueno, básicamente lo que uno trata de hacer con estos, o lo que se refiere al ensayo Diana es que uno trata de emular lo que es el estudio que estaríamos haciendo en ensayos clínicos, ensayos controlados, aleatorizados, pero en un estudio observacional. Y bueno, ¿por qué esto es importante para dieta? Bueno, es clarísimo que este tipo de estudios nos permiten estimar efectos causales, ¿no? Sí, la epidemiología de la nutrición ha sido ampliamente criticada por muchas razones. Sin embargo, también es muy claro que ese tipo de estudios difícilmente se van a poder realizar para responder a preguntas de investigación de epidemiología nutricional, por muchas razones, ¿no? Llevar a cabo ensayos clínicos aleatorizados a gran escala en nutrición es difícil, requieren de una inversión tanto financiera como de tiempo extremadamente alta. La dieta, como todos podemos entender, pues no podemos hacer un ensayo clínico aleatorizado cegado. Todo el mundo sabe a qué se aleatoriza una persona, o sea, qué tipo de dieta. Y bueno, también la adherencia a dieta a largo plazo pues es compleja. Entonces, si pensamos que para responder algunas de las preguntas de investigación de enfermedades crónicas utilizando este tipo de estudios es sumamente difícil, podemos pensar en este tipo de estrategias que anteriormente mencionaba, que es desarrollar protocolos hipotéticos de un ensayo clínico aleatorizado y emularlos utilizando datos observacionales para avanzar la investigación en nutrición. Entonces, bueno, este es un área que a mí personalmente me interesa mucho y que estamos empezando a trabajar y que también creo que puede ser interesante para el futuro en la investigación dentro de dieta y enfermedades crónicas en los maestros. Entonces, pensé que ya finalizaba, pero algo que me gustaría decir brevemente es que como grupo de investigación vemos a ESMAESTRAS como un bien público en salud pública. Nuestra intención siempre es buscar que las colaboraciones con otros grupos de investigación dentro y fuera del instituto, colaboraciones nacionales e internacionales, sean justas, equitativas. Hemos trabajado mucho en mejorar el acceso a datos. Actualmente la gente puede tener acceso remoto. Los análisis nosotros los hacemos con SAS, pero bueno, ahora ya hemos desarrollado estrategias para ser mucho más flexibles y que los análisis puedan ser ejecutados en otros programas estadísticos. Y pues bueno, hay un tema también de gobernanza de la Corte, donde hay comités directivos multidisciplinarios y un consejo asesor científico externo que también pues nos ayuda a identificar prioridades de investigación y pues mantenernos en línea. Entonces, no me queda más que agradecer a las maestras, porque definitivamente sin su participación, pues este estudio no sería posible. Al equipo de investigación, porque lo que presenté hoy es el trabajo de muchísimas personas que están tanto desarrollando las estrategias de los envíos de cuestionarios, recibiendo los cuestionarios, leyendo cuestionarios, preparando bases de datos, limpiando bases de datos, etcétera. Y pues sin el trabajo de todas estas personas, los estudios que he presentado hoy no serían posibles. Y pues bueno, agradecer a todas las instituciones involucradas porque también sin su apoyo, pues este estudio no existiría. Les dejo la liga de la página de ESMAESTRAS, donde si tienen dudas ahí pueden ver los cuestionarios,
los diferentes investigadores que participamos en la Corte, entre otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dalia Stern. Excelente presentación. Ahora me gustaría darle la palabra al doctor Simón Barquera para sus comentarios. Gracias, doctor Barquera. Muchísimas gracias, Cliserio, y pues me da mucho gusto tener la oportunidad de hacer unos comentarios, de dirigirme a ustedes en este seminario que es parte de este ciclo por los increíbles 15 años de aniversario de esta corte tan importante. Y pues después de una excelente presentación de Dalia, que quiero decir también que me enorgullece haber sido quien la invitó originalmente al instituto cuando acaba de terminar la licenciatura, y ahora ver pues que se ha formado y se ha vuelto una de las mejores epidemiólogas con las que contamos en el instituto. Y bueno, yo creo que no hemos visto ni la mitad de lo que vamos a ver de Dalia. Entonces, muchas gracias, Dalia. Me gusta mucho ver todo lo que has hecho como parte de este gran equipo. Y bueno, yo creo que ya lo señaló Dalia, pero es un increíble esfuerzo institucional, es maestras. Es una inversión del instituto en recursos y en tener esa visión para destinar plazas, investigadores, espacios, durante 15 años para lograr esta base, ¿no? Esta base con 115,000 maestras de 2 estados, con información de dieta, con casos de diabetes, con subcortes, con cortes también de hombres, que nos están dando información tan importante. Y bueno, además de toda esa inversión institucional, pues también esa inversión y todo lo que han aportado grandes líderes, ¿no? Y bueno, pues ahí sí a mí me tocó ver desde los primeros intentos de sometimiento de la Corte a CONACYT y de cómo se rechazaba porque pues, no se compartía la visión de que esto tuviera algún valor, ¿no? Entonces, bueno, eso es increíble, pero pues ahí me tocó ver muchos esfuerzos del doctor Mauricio Hernández, del doctor Eduardo Lascano, Cliserio, por supuesto, muy involucrado, y luego también una etapa donde Rui llegó después de su doctorado, Rui López Ridaura, a hacerse cargo y a invertir pues gran parte de sus primeros años en el instituto, pues a arrancar, a hacer una infraestructura de algo pues que se veía en ese momento incierto y con preocupaciones sobre su sostenibilidad. Después, por supuesto, Martín Layuz y muchos otros colaboradores como Adriana Monge, Andrés Katzin, etcétera. Yo creo que son cientos de personas que de forma personal y por su liderazgo y su motivación y compromiso con la ciencia, pues ha sido posible esto. Y pues también pues eso yo creo que merece mucho reconocimiento. La parte de que esto se permita que sea explotado por estudiantes, pues es fundamental, es un recurso pues que sí tiene para dar muchísima información, tiene para que se logre generar evidencia que permita pues toma de decisiones informada, ¿no? Yo lo que he visto en el desarrollo de políticas en México es que las decisiones se tienen que tomar con la mejor evidencia disponible. Y a veces esa evidencia disponible pues no es tanta, o no está en México, o no viene de estudios suficientemente robustos, pero la decisión se tiene que tomar con algo. Entonces, ¿qué mejor que existan este tipo de estudios que nos permitan tomar buenas decisiones? Les quiero poner como ejemplos algunos foros en los que yo he estado donde se ha decidido en las guías alimentarias mundiales un número de gramos de consumo de frutas y verduras, y de repente pues está al lado mío un investigador, por ejemplo, Carlos Monteiro, y me dice, bueno, pero es que esa recomendación de gramos de frutas y verduras viene de estudios de corte en Europa, donde pues nadie come frijoles, entonces pues esa es su fuente de fibra. Y bueno, con eso se está decidiendo las guías alimentarias del mundo, ¿no? Y hay entonces, bueno, estos estudios van a permitir un día tener mucha mejor información para sustentar cuáles son, por ejemplo, las necesidades dietéticas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es formidable. Creo que la información que ya está dando en este momento
maestras es de mucho valor para mejorar la salud de los mexicanos, pero creo que todavía va a dar mucho más, tiene mucho más que dar esta corte. Y una cosa que a lo mejor me gustaría después oír como reflexión a Cliserio o a Dalia es qué le podemos regresar a las maestras en este momento, porque pues sí sería formidable. En el instituto hicimos la materia de la asignatura de vida saludable, que es una asignatura que ya van a llevar todos los niños de México a partir del año que entra y que considera estas cuestiones como consumo de bebidas azucaradas y todo. Y había mucha preocupación de las maestras porque decían, ¿yo cómo voy a enseñar esto si no lo entiendo? Bueno, entonces hicimos un diplomado para enseñarles las bases de la asignatura, pero yo creo que también ahí pues hay que pensar qué se les puede dar y cómo también, ¿no? Porque pues está la parte de la corte, pero también está la parte de cómo regresamos un poquito a ese grupo que estamos viendo que es un grupo vulnerable, subrepresentado en México y en las cortes internacionales. Entonces, bueno, yo con eso cierro mi comentario, otra vez felicitando mucho a todo el equipo de maestras y pues sintiéndome muy orgulloso de que en el instituto, en su programa de cortes, tenemos más de 6 cortes muy importantes, tengamos esta corte que es la más grande de Latinoamérica y resultados tan importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Simón Barquera. Sus comentarios hacen que venga a mí un adjetivo que creo que es muy pertinente para describir lo que es este proyecto. Esto es una hazaña en investigación, no nada más es un proyecto, es una verdadera hazaña el tener una corte de este calibre, de esta calidad, de esta profundidad, de esta extensión, de esta duración y de esta capacidad que ha demostrado de lograr aglutinar voluntades y generar una plataforma de desarrollo a todos los niveles que incluyen licenciaturas, maestrías, doctorados, postdoctorados, y esa es una métrica que es muy importante recordar. A veces nos centramos en producción de grados de maestría y de doctorado, pero también hay una métrica que tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de mostrar un liderazgo y aprender de los que están alrededor cuando estás en formación. Me refiero a la formación de los estudiantes, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, de los estudiantes que están en diferentes carreras, pero a nivel licenciatura, que a veces no aparecen en los artículos, en los créditos autorales, a veces sí, pero a veces lo que hacen es simplemente abrevar la capacidad que se tiene ahí encarnada, demostrada por parte de Dalia, de Martín, de investigadores que están ahí dándole desde un principio todo su tiempo, toda su pasión. Para hacer investigación en general se necesita estar dispuesto a hacerla de todo, desde chofer hasta matemático, con todo respeto a los matemáticos. Estoy 100% seguro de que esa es la atmósfera que prevalece en el grupo. Hay que contactar a fulano, hay que llevar este documento, hay que pipetear, hay que teclear, hay que contratar. Todas estas cosas son situaciones que se dan cotidianamente en la investigación, pero cuando se tiene un proyecto de este calibre, de esta duración, estamos realmente llenos de retos y desafíos. Hacer un convenio de colaboración, el lograr una publicación, el lograr revisar una publicación, además de estar llevando adelante el proyecto, es una hazaña continua. Así es de que todos debemos estar, y yo lo sé que estamos muy orgullosos de este esfuerzo, de esta hazaña, y voy a proceder a tener algunos comentarios que se están haciendo aquí en la chat de preguntas. Nos preguntan algunas cosas relacionadas a por qué se escogieron estos casos, Dalia, estos sitios,
estos estados. ¿Podemos decir que hay eso o no hay una respuesta a esto? Sí, digo, yo no fui parte del grupo que inicia la cohorte, pero bueno, se buscaba diversidad regional. Entonces, como pueden ver, hay los estados que participan en el estudio, pues sí se ve una diversidad regional, y me parece que los estados que finalmente son incluidos son aquellos donde también existía una buena relación con la Secretaría de Educación Pública Estatal. O sea, obviamente un estudio de este tipo no se puede llevar a cabo sin que pues diversas instancias quieran apoyarlos. Entonces, ese es o sea, la información que yo tengo al respecto. Muy bien. ¿Hay alguna, otra pregunta es, ¿hay alguna conjunto de elementos de la dieta que distingan, o sea, los determinantes principales de la GDQS? ¿Nos podrías decir cuáles son los determinantes fundamentales? Los alimentos. La verdad, híjole, quisiera poder responder esa pregunta de forma correcta. Ahorita no recuerdo, pero digo, el estudio va a ser publicado en breve en el Journal of Nutrition, entonces las personas que tengan esta inquietud lo pueden revisar. Es más, va a salir un suplemento del desarrollo del GDQS, donde se va a explicar cómo se desarrolló el índice, cómo fue validado en diferentes países, etc. Hay otra pregunta en relación al consumo de alcohol, cerveza y café. ¿Nos podrías decir algo al respecto? Pues esto está súper interesante. Hay otra investigadora en el instituto, también en el CISP, que le interesan mucho estos temas. La verdad es que es un área que no ha sido estudiada dentro de la Corte, pero sí tenemos información. O sea, información de consumo de alcohol. Digo, claramente al ser mujeres el consumo es más bajo que en hombres, pero creo que hay ciertamente preguntas sobre consumo de alcohol, incidencia de ciertas enfermedades que pueden ser respondidas con este estudio. Pero sí, sí, hay una pregunta, una invitación a que comentes algo en relación a lo que genéricamente se le llama traslación de la evidencia a la realidad cotidiana. ¿Qué podrías decirnos al respecto de qué está puesto en la agenda? Porque para hacer una traslación de la evidencia, primero tenemos que tener la evidencia. Ya hay evidencia. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Existen metodologías? ¿Existen esfuerzos? ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Pues sí existen esfuerzos. Digo, claramente para poder hacer esto necesitamos también expertos en el tema, porque, pues bueno, nosotros, o al menos yo como epidemióloga en nutrición, pues puedo hacer ciertas cosas, pero hay otras que definitivamente ya pues se salen de mi área de expertise. Pero sí hay esos esfuerzos dentro del estudio. Creo que justamente ahorita, y respondiendo un poco a las inquietudes de Simón de qué le devolvemos a las maestras, es algo en lo que nos hemos enfocado mucho todo este año. Se ha pensado en qué podemos hacer. Hay una persona ahora experta en comunicación que justamente nos está ayudando con eso. Entonces, los planes existen, pero bueno, es trabajo y hay que empezar a desarrollarlos. Esta es una pregunta que yo hago y también es una cuestión técnica. Este diplomado que mencionaste, Simón, ¿está disponible en línea? Creo que, bueno, sí está disponible en línea. Lo que no sé si el acceso ahorita sea para abierto, porque está dirigido a las maestras. También hubo comunicación de la SEP sobre vida saludable, donde filmamos algunos contenidos que sí son abiertos. Incluso hemos filmado contenidos que están dirigidos a escolares como parte de sus asignaturas actuales. Pero este diplomado en específico creo que es únicamente para acceso de maestras en este momento.
Bueno, maestras son las maestras del estudio, es maestras, o sea, ellas podrían tener acceso a este diplomado. Sí, sí, por supuesto. Porque esto es una de las cosas que yo me he dado cuenta en los últimos años que me he estado asomando más al estudio, que existe una gran identificación por parte de un grupo bastante sustancial de maestras con la investigación en general, con el método que se está siguiendo de maestras, y en efecto, lo señalaba Dalia, lo señalas tú, nos establece una especie como de vínculo en donde yo siento la implicación que tú dijiste, yo la voy a poner en palabras, siento que nos estamos quedándoles a deber algo. Creo que debiésemos de apoyar más este asunto, y nuestro grupo de maestras es un grupo que es un tesoro en muchos aspectos. Son gente valiosísima, te das cuenta a la hora que responden los cuestionarios y todo. Entonces sí me gustaría darle seguimiento a esas dos cosas. Uno, la comunicación social profesional, que sería la gran vía regia a traducir o trasladar la evidencia del conocimiento a la comunidad, y este paquete de vida saludable, que es realmente algo muy, muy bonito. Ojalá y pudiéramos aterrizar este asunto. ¿Qué opinas, Dalia, como mecanismo? No, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Hay preguntas, varias personas están diciendo que si va a quedar grabado. En efecto, va a quedar grabado y tendrán acceso. Aquí hay una pregunta que se focaliza al yogur. Se considera que solo los yogures naturales se excluyeron, los que tenían azúcar añadido, o no se excluyeron. Dalia. Sí, me parece que no tenemos información sobre específicamente si es yogur azucarado versus, o bueno, con exceso de azúcar o natural. Esa claramente es una potencial limitación del estudio, pero pues bueno, creo que al menos los resultados de este estudio permiten abrir pues hipótesis de lo que puede estar pasando, y quizá utilizar otros estudios que sí cuenten con esta información para poder responder específicamente a esta pregunta. Aquí hay una pregunta relacionada a lo del sueño. Pareciera que la implicación que hay es que si la persona tiene una dieta más adecuada, duerme mejor. Pareciera que la pregunta de a lo mejor no duermo bien y por eso tengo una mala dieta, o sea, al revés, yo ando en la noche sin poder dormir y me acerco a la cocina y al refrigerador, y como no hay nada que hacer, pues como, y entonces esto termina siendo una mala noche de sueño o de insomnio parcial. ¿Qué hay para esclarecer esto en la evidencia, Dani? O sea, eso ciertamente es posible. Digo, la ventaja de utilizar un estudio prospectivo para poder estudiar esto es que la medición de dieta se hace previa a la medición de calidad de sueño. Entonces, en este caso, digamos, si medimos dieta en 2006, 2008 y vemos calidad de sueño en el futuro, pues digamos que la dirección que estamos estudiando es dieta-sueño. Sin embargo, puedo imaginar que también la relación puede ser al revés, sueño, calidad de la dieta, pero bueno, para hacer eso necesitaríamos tener o hacer esto a la inversa, ¿no? Que la información de sueño sea la información basal y después veamos calidad de la dieta en el futuro. Pero bueno, la razón por la cual podemos responder esta pregunta de esta manera es por la disponibilidad de información prospectiva. Me informan de audiovisual que la sesión se está grabando en Facebook y tienen oportunidad de entrar a la grabación en Facebook. Ahora, pasando al tema del sueño, hay que recordar que la psiconeuroendocrinología del sueño es extraordinariamente activa. En el sueño ocurren muchos fenómenos muy importantes
que hacen un efecto muy, muy significativo en el metabolismo intermediario, tanto a nivel sistémico como a nivel cerebral. Entonces, sí, creo que es una pregunta sumamente significativa. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Duermo mal y por eso como, o como mucho o mal y por eso duermo mal? Esta es una pregunta muy, muy, muy difícil de contestar y en efecto necesitamos información prospectiva. No sé si mencionaste, esta es una pregunta en relación al café. ¿Mencionaste algo del café? ¿Sí? No hemos hecho nada relacionado al consumo de café ni consumo de alcohol, pero hay datos, o sea, los datos están disponibles. La verdad es que hay más datos que personas que puedan analizarlos y por eso obviamente invitamos a la gente a participar y a colaborar porque digo, Martín esto lo ha dicho muchísimas veces, pero pues el éxito de la corte también va a depender de que la estemos utilizando. Entonces, pues bueno, Sí, claro. la invitación. La corte de las maestras en Boston, en Harvard, digo de las enfermeras, demostró que el consumo de café podría tener un efecto protector. Y eso que era café, pues a lo mejor tipo Starbucks. A lo mejor el café que nosotros tenemos de Chiapas y de Veracruz, de Coatepec, es muy superior en su capacidad productiva, de protección. El otro pues, elemento que me gustaría mencionar, o que tú mencionaras, Dalia, es la parte de la serie de muestras biológicas que se encuentran listas para ser cuantificadas, medidas, explotadas. ¿Podrías hablar un poquito del biobanco? Claro que sí. Digo, en estas subcortes de las que hablé brevemente, pues se tiene también muestras biológicas almacenadas que pues igualmente pueden ser utilizadas para responder diversas preguntas de investigación. Digo, lo acabo de decir, pero hay más información de lo que nosotros como equipo podemos analizar o utilizar. Y pues específicamente uno de ellos es el biobanco. Se ha tratado de usar para diferentes estudios. Había algunos estudios dentro de la corte que están tratando de medir concentración de ftalatos en orina y ver cómo se asocia con enfermedad cardiovascular. Ahora me parece que el equipo no sé si el equipo de cáncer de mama piensa usar estas muestras, pero bueno, existen, están ahí, solo que para ser analizadas, pues obviamente se necesita inversión y preguntas de investigación interesantes para las cuales utilizar estas muestras. Pero hay información que ya ha sido procesada, o sea, en esta subcorte clínica se tiene mucha información de biomarcadores en sangre, pero también contamos con muestras que están almacenadas que pueden ser usadas para responder nuevas preguntas de investigación. Y creo que también existe DNA ahí guardadito, ¿verdad? Sí. ¿Dalia? Ok. Nosotros podríamos hablar algo más del aguacate, el tipo de aguacate que se utiliza, que se consume. Hay uno que se llama pellejo que está a punto de desaparecer, lo cual me entristece porque tiene más sabor. ¿Qué opinas, Dalia? No podemos distinguir el tipo de aguacate que se consume. La pregunta en el cuestionario solamente habla de aguacate en general, no del tipo. Entonces, pues bueno, en breve la respuesta es no sabemos. ¿Podrías hacer algún comentario en relación al perfil de las personas que resultaron que no correlacionaba el autorreporte con de peso, de estatura y de circunferencia de cintura? Pareciera como muy congruente todo esto, la correlación entre el autorreporte y la medición concreta y específica fue muy buena para peso, un poquito menor para estatura y un poquitito menor todavía para circunferencia de cintura. ¿Qué perfil tendrían las personas que no correlacionan? ¿Tenemos alguna información?
Sí, de hecho, ahí puse también el link al estudio. Este estudio fue realizado por Eduardo Ortiz, también pues colaborador de Maestras, y parece ser que, digo, lo que se ha visto en otros países, que generalmente las personas con un índice de masa corporal mayor tienden a subreportar su peso o su circunferencia abdominal. Pero bueno, los detalles de este estudio o de este análisis están publicados y cualquiera puede tener acceso a ellos. Y bueno, es de esperarse, ¿no? La relación no va a ser perfecta, pero es lo suficientemente buena para poder hacer ese tipo de estudios. Claro, claro. Pues, ¿algún otro comentario o alguna observación, Simón? Gracias, Cliserio. Solo comentar que pusimos en el chat también el link al diplomado por el que preguntabas, ya me lo mandaron por ahí. Es el diplomado que se preparó con participación del Instituto para Maestras, que se llama Vida Saludable. Gracias, Cliserio. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, Dalia? ¿Quisieras resaltar algo? No, nada más agradecerles a todos por estar aquí y bueno, mi agradecimiento específico a ustedes dos, a Simón y a Cliserio. Y sí, efectivamente, pues Simón fue la primera persona con la que yo empecé a trabajar. Mi interés era la salud pública y pues bueno, nada, muy contenta de estar aquí, de poder ser parte de este gran equipo de investigación. Una vez más, el buen ojo clínico de nuestro querido Simón Barquera. Gracias, Simón, por habernos traído a nuestro radar, a esta alhaja. Es una gran persona, es una gran investigadora y te felicito, Dalia, y desde luego felicito al promotor de este gran acontecimiento. Es un gran orgullo estar aquí, felicito a todos y gracias a los que participaron con sus preguntas y pues que sigan dándole durísimo y cuídense, ¿ok? Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, hasta luego. Bye. Recording stopped.